Hola a todos, en este video les voy a explicar el tema de ajustes y tolerancias dimensionales, y para visualizar un poco de manera general qué es lo que vamos a observar en esta presentación, les tengo aquí un pequeño temario que es el siguiente. El primer tema serían definiciones. Son definiciones importantes que considero que son relevantes para comprender el tema de ajustes, los tipos de ajustes, la nomenclatura en el sistema métrico, es decir, cómo se identifica un ajuste ya en un plano de taller, y el cálculo de la tolerancia dimensional, siempre considerando el tipo de ajuste que se necesita para las piezas, y finalmente algunos ejemplos de este cálculo. Ok, antes de empezar me gustaría comentar que un ensamble, el tema de los ajustes está relacionado directamente con los ensambles. Es decir, al hablar de ajustes estamos hablando de la manera en que ensamblan piezas. Entonces, considerando esto, también les comento que en todos los documentos que observen relacionados con los ajustes se van a tomar como base piezas cilíndricas. Sin embargo, esto no quiere decir que apliquen únicamente para piezas cilíndricas. Y dos términos importantes que siempre se van a observar en el tema de ajustes son agujero y eje, ya que pues un ensamble se realiza entre dos partes, entre una parte exterior o un elemento exterior llamado hembra. En este caso, en el sistema de ajustes siempre se le va a llamar agujero, y una parte o pieza macho que siempre se le va a llamar eje. Entonces, teniendo esto en cuenta, ajuste puede definirse como la relación que hay entre dos piezas o entre dos partes y el espacio que hay entre ellas, o la resistencia que ofrecen al ser ensambladas, es decir, cómo es que se relacionan las dos piezas y si existe espacio entre ellas o resistencia entre ellas. Muy bien, tolerancia dimensional es la diferencia entre los límites máximo y mínimo de la dimensión de una pieza, es decir, la dimensión máxima y la dimensión mínima de una pieza. La dimensión nominal es el tamaño básico o ideal o perfecto de la pieza, es decir, en términos reales, pues esta dimensión no es posible, o no es es posible, pero no siempre. Es decir, que siempre debemos de considerar un error en la dimensión. A ese error también se le puede considerar como la tolerancia dimensional. ¿Sí? Es un error permisible. Juego positivo. El juego positivo, como estamos hablando de ensambles, se considera cuando un ensamble entre dos piezas presenta un espacio entre ellas, es decir, cuando el agujero tiene una dimensión superior a la del eje. Ahí es cuando hay un juego positivo. Juego negativo es cuando en un ensamble la pieza con mayor dimensión es el eje. Aquí se considera como juego negativo, es decir, hay una interferencia a la hora de ensamblar, y se considera juego negativo, o también se le llama apriete o interferencia. Tres definiciones importantes y que vamos a estar utilizando bastante en estos ejemplos es la desviación. ¿A qué se refiere desviación? Es una diferencia algebraica entre la dimensión nominal y otra medida. Si hablamos de desviación superior, estamos hablando que es la diferencia entre la medida de la pieza y la dimensión nominal.
Si lo observamos en este pequeño diagrama, la desviación superior o diferencia superior para el agujero es esta de aquí. Aquí está marcada y es la dimensión más, es la diferencia que hay entre la dimensión más grande del agujero y la dimensión nominal. Ocurre exactamente lo mismo para el eje. La diferencia que hay entre la dimensión máxima, que es este punto de aquí, y la dimensión nominal. Aquí se alcanza a observar que es esta parte de aquí, la diferencia superior o la desviación superior. En algunos casos se lo van a topar como diferencia, en algunos otros casos se lo van a topar como desviación. Mientras que la desviación fundamental es la desviación o la diferencia más próxima a la dimensión nominal. En este caso, la diferencia inferior para el agujero es la desviación fundamental. Y para el eje, la desviación fundamental para el eje sería la diferencia superior, la desviación superior. Muy bien, más adelante vamos a seguir utilizando estos términos y nos vamos a relacionar un poco mejor con ellos. Muy bien. Vamos a observar entonces ahora los tipos de ajustes que existen. Los principales tipos de ajustes son tres. Ajuste holgado, cuando al momento de ensamblar las dos piezas existe un espacio entre ellas, ahí se considera un ajuste holgado. Un ajuste de interferencia es cuando existe cuando el diámetro el diámetro o la dimensión del eje es mayor a la del agujero, hay una interferencia. Mientras que ajuste de transición, mediante las tolerancias de las dimensiones de las dos piezas, mediante la combinación de esas tolerancias, podemos encontrar o un espacio o una interferencia al momento de ensamblarlas. Esto depende de al momento de fabricarlas, pues qué dimensiones tengan. Pero el ajuste de transición, eso representa es al momento de ensamblar puede que exista un espacio o puede que exista una interferencia. Muy bien, para visualizar o entender un poco mejor las definiciones que acabamos de observar en la presentación, voy a hacer yo un pequeño diagramita en la que voy a representar mediante estas dos líneas la dimensión nominal. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es representar la pieza que va a ser el agujero. Recuerden que en el sistema de ajustes siempre se van a hablar de dos cosas, una parte que es el agujero y una parte que es el eje. Entonces el eje en este ensamble va a ser esta parte que estoy dibujando, y recuerden que esa pieza a la hora de manufacturarse tiene que tener una cierta tolerancia. Estamos hablando de la tolerancia dimensional. Muy bien, una dimensión importante es la dimensión mínima, que es esta de aquí, la dimensión mínima. Otra dimensión también muy importante es la dimensión máxima del agujero. Esa parte es la dimensión máxima. Muy bien. A la diferencia entre los límites máximo y mínimo de la dimensión, es decir, a esta diferencia, habíamos dicho que se le llamaba o que se le conoce como tolerancia, ¿sí? A esta dimensión de aquí, esta es la tolerancia. Que estamos hablando de una tolerancia dimensional para el agujero. Este va a ser mi agujero. Muy bien.
Lo siguiente que quiero representar también es el eje que va a ser ensamblado en esta pieza, en este dibujo. Muy bien, este va a ser mi eje, y como en todos los documentos que hablan de ajustes, estamos considerando piezas cilíndricas, ¿sí? Y esta parte de aquí representa a la tolerancia. Quiere decir que esta dimensión de aquí hasta acá es la dimensión mínima para el eje, mientras que la dimensión máxima para el eje sería esta dimensión. Esta sería la dimensión máxima. Muy bien. Otros conceptos importantes que vimos anteriormente son las desviaciones. La desviación superior dijimos que era la diferencia algebraica o la diferencia entre la dimensión máxima y la dimensión nominal, es decir, para el agujero la dimensión máxima es esta dimensión de esta línea a esta, que es la dimensión nominal a la dimensión máxima. Esta es la desviación o diferencia superior. A la diferencia que hay entre la dimensión mínima y la nominal se le conoce como desviación o diferencia inferior. Muy bien. Estos dos conceptos de diferencia inferior o desviación inferior y desviación superior o diferencia superior también se visualizan en el eje y son exactamente iguales. Esta es la dimensión nominal, la diferencia que hay entre la dimensión máxima del eje, esta línea, y esta otra, esta línea y esta otra, entre la dimensión máxima y la dimensión nominal. Esa es la desviación o diferencia superior. Muy bien. Y la diferencia que hay entre la dimensión mínima del eje y la dimensión nominal sería la desviación o diferencia inferior. Muy bien, puntos importantes aquí también serían a considerar los conceptos de juego positivo y juego negativo. En este ejemplo tenemos únicamente juego positivo, ya que el agujero siempre es mayor al eje. Si esta tolerancia estuviera del lado más bien si el perno fuera mayor al agujero, ahí tendríamos un juego negativo o un apriete o una interferencia. Muy bien, hay algunos términos que no hemos visualizado, pero son importantes visualizar. A la distancia que hay de la dimensión mínima del eje, es decir, este punto, a la dimensión máxima del agujero, se le puede conocer como
juego máximo. Es decir, el espacio máximo que puede existir entre el agujero y el eje. Así como existe un juego máximo, podemos determinar el juego mínimo, y ahí lo podemos visualizar si consideramos el diámetro o la dimensión máxima del eje y la dimensión mínima del agujero. Es decir, cuando tenemos esta situación, vamos a tener el espacio más pequeño que se puede obtener al momento de un ensamble entre estas piezas. A este espacio se le conoce como juego mínimo. Son algunos conceptos que ya visualizamos anteriormente durante la presentación, pero esto es algo de manera gráfica. Regresando a la presentación, vamos a ver ahora lo que es la nomenclatura. Es decir, cómo vamos a identificar un ajuste ya en un plano de taller, al menos en el sistema métrico. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, 80H7F6. Y la nomenclatura en el sistema métrico está dividida en 3 secciones. Si se fijan, el primer elemento es un número que corresponde a la dimensión nominal. La siguiente sección, me voy a detener un poco, ya que estamos hablando de ajustes, y ajuste siempre se relaciona con un ensamble, y un ensamble pues tiene que ver dos piezas o dos elementos, un agujero y un eje, como ya lo comentamos anteriormente. La segunda sección de esta nomenclatura corresponde o está dedicada a la descripción de la tolerancia para el agujero, y la tercera sección está dedicada a la descripción de el eje, de la tolerancia para el eje. Si se fijan, ambas secciones están compuestas por dos elementos, una letra y un número. Y la única diferencia entre ellas es que la letra que describe parte de la tolerancia del agujero tendrá que ser una mayúscula, y la letra que describe parte de la tolerancia del eje tendrá que ser siempre una minúscula. Ahora bien, ¿qué significan estos dos elementos, la letra y el número? La letra pues describe la desviación fundamental, y si nos devolvemos un poco en la presentación, la desviación fundamental es la desviación más próxima a la dimensión nominal, es decir, en otras palabras, es la posición de la tolerancia, ya sea del agujero o del eje, con respecto de la dimensión nominal. Mientras que el número corresponde al grado de tolerancia internacional. ISO tiene 18 grados de tolerancia y los identifica con un prefijo IT cada uno de ellos. Entonces, en este ejemplo, el agujero tiene un grado IT7 y el eje tiene un grado IT6. ¿A qué se refieren los grados de tolerancia? Bueno, únicamente los grados de tolerancia a través de de una tablita, pues podemos determinar cuánto mide la tolerancia de ya sea del eje o de el agujero. Es importante esto, que vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces de el cálculo de la tolerancia dimensional, y para ello voy a mostrarles estos pasos. Vamos a seguir estos pasos y vamos a hacer un pequeño ejemplo de el cálculo de la tolerancia. El ejemplo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Es un ejemplo de un ajuste con una dimensión nominal de 80, una tolerancia H7 para el agujero y un F7 para el eje. Y vamos a seguir entonces los pasos de la presentación.
El primer paso sería identificar el sistema del agujero base. Identificar si es un sistema agujero base o eje base. Este término agujero base o eje base en algunos libros o en algunas fuentes de información se lo toparán como agujero único o eje único. Es exactamente lo mismo, se refieren al mismo término. Ok, ¿cómo vamos a identificar si es un agujero único o eje único? Lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está colocada la H, o más bien si es una H mayúscula o si es una H minúscula. Si nuestro ajuste tiene una H mayúscula, entonces quiere decir que el ajuste corresponde a un sistema agujero único, que es este caso. Entonces, de entrada, pues ya identificamos que este es un sistema agujero único. Si fuera eje único, lo que tendríamos aquí sería la H minúscula. Si de este lado tuviéramos una H minúscula, entonces estaríamos usando un ajuste con eje único. Okay. El siguiente paso sería dibujar la dimensión nominal. Y para ello voy a dibujar únicamente dos líneas. Voy a dibujar dos líneas. Vamos a hacer un poquito más abajo. Y estas dos líneas van a representar mi dimensión nominal, que pues es de 80. Ese es mi primer paso. El siguiente paso sería identificar el grado y T del agujero. Y dice página 527. Dice página 527 porque es de este documento que anteriormente ya les compartí. Y es esta página 527. Voy a voltear la vista nada más. Esta tablita que tenemos aquí trae los grados IT del 1 al 16. Y lo que hay que hacer para utilizarla pues es cruzar la información de la columna con la fila, es decir, IT7 con esta fila, ya que esta columna corresponde a las dimensiones nominales. En este caso estamos utilizando una dimensión nominal de 80, entonces vamos a utilizar esta fila y la cruzamos con la columna IT7, nos da un valor de 0.030, nos da un valor de IT7 igual a 0.030. Por lo tanto, ese es el valor, es importante, más adelante lo vamos a utilizar. El siguiente paso es dibujar la desviación inferior y superior del agujero. Y trae un paréntesis ahí importante. Si es un sistema agujero base, el grado IT otorga el valor del diámetro mayor del agujero, mientras que el diámetro menor del agujero coincide con la dimensión nominal. Esto es muy importante y se los explico de manera gráfica. El diámetro más pequeño que podemos obtener o que se puede generar en el agujero, siempre que tengamos un sistema agujero único, como es este caso, el diámetro más pequeño del agujero va a ser igual a la dimensión nominal. Es decir, coincide con la dimensión nominal. Y obviamente a la hora de manufacturar este agujero pues debe tener tolerancia. La tolerancia o el tamaño de la tolerancia nos la va a dar el grado IT que ya habíamos investigado anteriormente, que en este caso es de 0.030. Es decir, esta dimensión tiene un valor de 0.030. Por lo tanto, con estos datos ya puedo determinar que esta dimensión, que es la dimensión más grande que puede tener el agujero, la dimensión más grande que puede tener el agujero, si se fijan, no, esta dimensión no.
esta dimensión de aquí hasta acá, pues es la dimensión más grande que puede tener el agujero y corresponde a 80.03 o 0.30 milímetros. Entonces, hasta los tres datos muy importantes que son el diámetro o la dimensión mínima, la dimensión máxima, la tolerancia y tenemos obviamente pues nuestra dimensión nominal. Es decir que nuestro agujero, el agujero podrá medir desde 80 hasta 80.030. El siguiente paso en la el siguiente paso sería buscar la desviación fundamental del agujero, y para ello les voy a mostrar otra vez el mismo documento, que esto ya está, como les dije anteriormente, está en la plataforma. En la página 537 empiezan las tablitas. La tabla que voy a utilizar es la que está en la página 539 porque corresponde a el agujero H7, y de manera similar donde cruzamos para determinar el grado de tolerancia y de manera similar vamos a cruzar datos con esta tablita agujero H7 en esta columna, y la fila de la dimensión nominal de 80 se correspondería a este dato. Tenemos dos valores de tolerancia, 0 y 30 micras o .030. Estos dos datos únicamente corroboran lo que anteriormente de manera gráfica ya vimos, que es a partir de la dimensión nominal. Esos dos datos son para el agujero, es decir, 80 más 0 y más 0.030, que es la tolerancia. Únicamente son esos dos datos. El siguiente paso entonces sería buscar la desviación fundamental del eje. La desviación fundamental del eje, vamos a utilizar otra vez las tablas de este documento, y trae aquí una nota: si es un sistema eje único o eje base. Las páginas que vamos a utilizar son las de la 542 a la 546, y como es un sistema agujero único o agujero base, pues serían las 537 a la 541. Entonces vamos a seguir utilizando las mismas tablitas, y aquí están los valores. En el caso de este ejemplo tenemos un ajuste, si recordarán, H7F7. Por lo tanto, en la tabla, en la columna F7, la cruzamos con el dato de la columna de la dimensión nominal, y nos da dos datos. Lo voy a acercar aquí. Nos dan los datos de .030 y .060, ambos negativos. Son valores para el eje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de la dimensión nominal, que es esta, yo voy a tener dos datos. Uno que era de menos 0.030 y menos 0.060. Estos dos datos son a partir de la dimensión nominal. Es decir, mi eje o el eje podrá medir la dimensión nominal menos 0.030 o la dimensión nominal menos 0.060. Estos dos datos son estos de aquí. Entonces el eje que yo tengo para este ajuste podrá medir como dimensión máxima pues esta dimensión de aquí hasta acá, mientras que la dimensión más pequeña para ese eje será esta. ¿Cómo obtenemos estos dos valores? Pues únicamente restando la dimensión nominal
menos los puntos 0,30 me va a dar la dimensión para el eje, la dimensión mayor, que en este caso sería 79.97, y la dimensión menor para el eje sería de 80, que es la dimensión nominal, menos 0.060. En este caso es 79.94. Entonces ya tenemos otros 4 datos. ¿Cuáles son? La dimensión mínima, la dimensión máxima para el eje, las desviaciones a partir de la dimensión nominal para el eje, y cuánto debería medir la tolerancia. En este caso, pues la tolerancia para el eje nos la da, o en todos los casos, la dimensión de la tolerancia en el eje. Recuerden que la da o la otorga el grado IT, y el grado IT en este caso es de 0.030, y si se fijan, pues coincide con los datos 0.030 de aquí a aquí, 0.060 de aquí a aquí y 0.030 de aquí. Últimos dos datos importantes: juego máximo y juego mínimo. El juego máximo, recuerden que juego puede ser juego positivo o juego negativo, y no es más que al espacio. El juego se refiere a el espacio que puede haber entre las dos piezas una vez que ensamblan, es decir, cuánto espacio puede haber una vez ya ensamblado entre esas dos piezas. Para obtener el juego máximo siempre se va a restar el diámetro mayor del agujero al diámetro menor del eje, es decir, diámetro mayor del agujero en este caso sería 80.03, que es el diámetro más grande que puede tener el agujero, menos el diámetro más pequeño que puede tener el eje, que en este caso es de 79.94, y el valor en este caso sería de 0.09 milímetros. Ahora, para el juego mínimo es también una resta entre el diámetro más pequeño del agujero menos el diámetro más grande del eje. En este caso sería 80 milímetros, que corresponde al diámetro más pequeño del agujero, menos 79.97, que corresponde al diámetro más grande para el eje. Esto es 0.030 milímetros. Y estos dos datos pues corresponden a el espacio máximo y mínimo, o el juego máximo y mínimo que tendríamos una vez ensambladas estas dos piezas. Quiere decir que este ajuste es un ajuste de holgura. Y si recordarán los tipos de ajustes, este tipo de ajuste se refiere a que en cualquier situación, este ensamble va a presentar un espacio entre las dos piezas. No siempre se va a presentar así. Recuerden que en algunas ocasiones el perno siempre va a ser, podrán presentarse en algunos ajustes cuando el perno tenga medidas mayores al del agujero. En ese caso vamos a tener un ajuste de interferencia, y habrá ocasiones que las tolerancias sean de tal forma que puedan presentar ambos casos. En algunas ocasiones holgura, en algunas ocasiones una interferencia o apriete, y entonces ese ajuste se le conoce como ajuste de transición, que puede tener tanto holgura como interferencia. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les sirva esta información y les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente.